Muy buenos días, tardes y noches a un capítulo más de Pongámonos de Acuerdo con Ambrita y Carlos. Y hoy les vamos a contar lo que quedó pendiente del tema pasado y se trata de lo que nos da miedo, eso que no podemos ver. Y pongámosle los nombres a sus cosas, espíritus, fantasmas y experiencias que llamamos sobrenaturales o paranormales. Ambrita, en este contexto, usted, yo sé que ha pasado por muchas cosas interesantes porque en la vida como terapeuta ha escuchado, ha visto, ha experimentado y trabajar con terapias mueve muchas energías y mueve muchas fuerzas. Cuéntenos de eso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Realmente, experiencias mías, sí. O sea, personales, mías, bastantes. Pero en terapia les cuento que ha pasado cosas que son bien fuertes, como personas recordar una vida pasada. Que eso tiene que ver con espíritus, por decirlo de alguna manera. Recordar fechas, dónde nació, qué pasó. Y hasta ahí todo bien. Todo puede decir, es la mente, la imaginación. Sí. Pero que esta persona, con lo que recuerda y los datos que salen de su memoria en una terapia, vaya e investigue y encuentre personas, encuentre familia y encuentre historia, ya las cosas son diferentes. A ver, en alguna vez alguien recordó, había nacido en 1925, algo así, aquí en Medellín. Esta persona no es de Medellín. Y empieza a darme nombres. Me dice, morí en 1925, y empieza a darme los nombres, direcciones. Yo cuando las personas son así, tiendo a grabar. Porque tengo varias personas que cuando empiezan a hablar, yo empiezo a grabar porque me parece muy interesante y a mí se me van los detalles. Empecé a grabar y me dice, morí en 1925, vivía en Medellín en tal barrio, mi nombre es este, mi apellido es este. Eso fue en la pandemia. A esta persona no es de Medellín, ella llegó a Medellín y quedó encerrada en la pandemia aquí. Bueno, el caso es que me dice, me llamo voy por tal parte, en tal sitio en Medellín. Yo le decía, mira, ¿qué dirección es? Para hacerlo corto, cuando terminamos la terapia, le entrego los datos y me dice, ¿qué voy a hacer con esto? No sé, eso lo dijiste tú. Ve, estás en Medellín, ve y averigua. Ella trabaja con una ONG. Entonces es muy fácil meterse a cualquier parte aquí en la ciudad. Pues ella fue e investigó, sorpresa, encuentra a alguien, a un ancianito, que ella le preguntó, esta historia es así, así, así. Y el señor le dijo, sí, soy familiar de esa familia, pasó esto. Y ella se quedó, porque estaba encerrada aquí, se quedó toda la pandemia aquí y le tocó ver la muerte de esa persona. Murió en la pandemia. Eso pasa en terapia. Entonces, ¿qué es eso? Que alguien me explique eso. O sea, su historia es comprobada. Sí, con ella, sí, claro. Es comprobada. Ella salió, recordó, ella me llamó y me dice, Ambrita, estoy loca. Yo, no estás loca. Son cosas que pasan. No estamos inventando nada. Tú dijiste esto, lo estás comprobando. La persona te compró. Cuando ella encontró, era un señor como ya casi de 90 y algo de años. Era un viejito, era un familiar de esta historia, de esa familia. Entonces, que alguien me explique esto. Pasan cosas rarísimas. Y si yo recuerdo que yo morí en 1925, entonces tuve que haber pasado por una época de espíritu, volver a tomar otro cuerpo para volver aquí y recordar cosas. Sí, tuvo que haber sido así. Tuvo que haber sido. O sea, que científicamente yo lo pueda comprobar. Pero no. me gusta esa porque los tipos de historias que llamamos paranormales, si no tienen como un soporte de comprobación, a mí no pasa como un relato. Total. Pero esta que usted dice que ella fue, investigó y miró. Ella me dice. Me parece muy buena. A ver, esta persona es una persona que cree muy poco en estas cosas, pero cuando empieza a recordar, yo siempre esta persona me dice, graba o recuérdame cosas, detalles, cuando viene. Y ella simplemente me dice, simplemente le paso los datos y me dice, ¿qué hago con esto? Esa es tu decisión, eso fue lo que tú encontraste. Pues tienes fechas muy concretas, tienes nombres y tienes dirección, porque está hasta el nombre del barrio donde ella vivía. Y llega y me busca, en el tiempo de la pandemia, llega y busca y me dice, la historia que yo recordé se la pregunté a esta persona y me la cuenta igual. Perfecto. Entonces, un caso reconfirmado. ¿Qué otro caso tiene así que le haya pasado, que como comprobado, como que uno diga así? Entonces, en este momento no tengo mucha memoria, pero sí y otro. ¿Te lo cuento? claro.
Hay una niña que tampoco es de aquí. Y me la mandaron por ciertas cosas. Y ahí, cuando ella llegó donde mí, se paró en la puerta y me dice, ¿vas a decir que estoy loca? Yo, ¿por qué? Y me dice, ando buscando unos ojos. Yo le dije, no, estás loca, siéntate. Bueno, el caso es que cuando ya entramos, ya tenemos varias, entramos ya a terapia, me dice, se va un recuerdo y me dice, me llamo, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Me dice, estoy en África. Ella tiene una fascinación por las pieles negras, por las personas negras, pero así una fascinación. Y me dice, estoy en África, soy hija de Julano, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Zafiro. Me llamo Zafiro, tengo un guardaespaldas que es un esclavo de mi papá, bueno, más o menos es el rollo, y ella estaba en la historia, que ella recuerda, ella estaba enamorada de su esclavo. Esa es la historia que ella recuerda. Me dice, nos vamos a escapar esta noche, estoy leyendo un libro, yo le pregunto qué libro, me da el título, y me dice, nos vamos a escapar esta noche, nos vamos a ir, que mi familia no se dé cuenta. Cuando yo la seguía en la terapia, ella me seguía hablando, cuando de pronto pega el grito, y me digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, mi papá mató al hombre de mi vida. Y la última mirada que ella ve, los últimos ojos que ella ve, son los ojos de él. Entonces ella dice, en esta vida yo ando buscando unos ojos. Hasta ahí quedó ese día la terapia. En otra terapia, ella vuelve a ese punto donde terminó y empieza a darse cuenta. Me dice, yo tengo que encontrar esos ojos y yo voy a reconocer a esa persona por los ojos. Se fue y empezó a darse cuenta y me dice, esos ojos están en Italia. Eso hace más o menos unos 4 años que me pasó eso. Me dice, esos ojos están en Italia. Oh, sorpresa, como al año llegan a un intercambio estudiantil aquí. Ella es de la Universidad de Antioquia. Ella no es de aquí, pero estudia en la Universidad de Antioquia. Y llega, o estudiaba, porque ella ya se fue. Y llega él a ese intercambio a la Universidad de Antioquia y viene ella y me dice, no puede ser, encontré los ojos. Y yo, ¿cómo se dieron cuenta? Me dice, porque él recordó lo mismo. Y ellos están juntos en este momento en Italia. Están juntos. Otra historia comprobada que partió desde una terapia. Que partió desde una terapia. O sea que las terapias mueven cosas espirituales netamente, no solamente mentales. No, es que de hecho, digamos, mi fortaleza es que como profesionales que las personas entiendan completo qué son. Porque mucha gente dice, ay, es que vengo con el hígado hecho pedazos de alcohólico. Yo quiero que se me sane el hígado para seguir tomando. Y yo, ¿qué carajos? ¿Para qué le va a servir eso? En cambio, si una persona es consciente, por eso yo siempre hablo en las terapias de la conciencia, si una persona es consciente qué le está causando su problema, la persona, a mí me parece esto muy bonito porque la gente siempre viene con un problema y termina encontrándose ella misma. Y encontrándose ella misma es eso, es encontrar quién es que está haciendo aquí, para dónde va. Entonces, ahí lo que yo veo es que puede haber, no estoy diciendo, puede haber una prueba de la encarnación. Para mí sí. Y también sí, hay otra prueba del viaje del alma. Total. Según veo acá. Total. Y que se conectaron y se volvieron a encontrar. Se volvieron a encontrar. Y yo en este momento no la recuerdo. De hecho, me están diciendo que escribo un libro. Un día lo escribimos. ¿Algún día? Algún día lo escribo. Porque hay muchas historias que se han podido comprobar. A partir de las terapias. A partir de las terapias. Se han podido comprobar. Exactamente. Y que las he comprobado y que si un día saco mi libro y si estas personas me dan el permiso de ponerlo ahí, lo voy a poner. Sí, exacto. Sí, es un trabajo larguito porque sí, hay que pedir los permisos de tanta gente que porque es muy delicado eso. Pues ¿qué ha pasado en terapias? Son historias de personas que si uno las pone, pues tiene que ser con permiso. Sería bueno, y con fotos y cosas de esas. Sí. Chévere. Muy bien. Buenas historias. Ahora cuénteme algo. A ver, una personal. Esta sí no la puedo comprobar, pero bueno. 2 comprobadas, una no comprobada. En terapia sí las he comprobado. Puede que haya pasado. Las mías, pues no le puedo decir que las he comprobado porque las he vivido yo. Sí. Pero si yo las he podido comprobar en mis pacientes, supongo que las mías son muy reales por inferencia. También. Muy bien, claro que sí. Ajá. Muy bien, claro. Si le pasó ya a 2 pacientes y si usted hace la prueba con otro y le pasa, pues ya uno comienza a suponer que, en mi caso, que a todos nos puede pasar. Sí. Hay muchas cosas que pasan y no las he comprobado, pero sí hay varias. Ahora su historia. Bueno, en algún lugar del mundo de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo estaba tal vez como de 15 años más o menos. Tenía yo 15, entre 15 y 20, no, 15 años.
eso fue hace 800.000 años. Sí, Sigamos. Usted era la dueña de la casa en ese tiempo. Yo me acuerdo que se la había vendido a mi papá. Usted no sabe cómo da Usted se la había vendido a mi papá. No, papito. Entonces, Usted está más acabado que la honradez. Sigamos. bueno, voy a hacer caso omiso a lo que dijo. Después se de cuenta que no lo escuché, pero yo lo voy guardando en mi mochila. Para cuando tenga que sacarlo, lo saco. ¿Listo? Ajá. Continuemos. Muy bien. Yo alguna vez estaba parado en una ventana de una habitación, de una pieza donde yo estaba. Y alcanzaba a mirar un techo de un conjunto residencial. Podía ver todas 11 o 12 casas que ven ahí. Y vi una persona en el techo caminando perfectamente. Una persona como cuando uno camina. Caminó por el techo y se usa al frente justo. Yo estaba como a 4 o 5 metros más o menos. La persona me paró allá. ¿Se acuerda lo que nos pasó en Yopal? Ay, ahorita contamos ese cuento. Espere, usted lo cuenta. Usted tiene más detalles. Esa persona que yo vi tenía una camiseta de color blanco con el sello ese de Superman, que estaban de moda. Tenía un jean normal y tenis. Tenis, ahora me acuerdo que eran los de, le hago propaganda, los All Stars, los Converse. Estaban ahí. O sea, cada detalle lo puedo contar porque lo vi muy de cerquita. Se paró frente. Después llegó otra persona. ¿Hombre caminando. Hombre. Y siguieron así, entre hombres, mujeres, hombres. Yo vi más de 15, tal vez 15, 20 mal contados en el techo de la frente. Harta gente. Y ya era bien oscuro. Yo decía, ¿por qué la gente no los escucha si cuando uno camina por el tejado pues se escucha hartísimo? Pero parece que nadie los escuchaba. Y eso es lo que me dio más como que ¿qué está pasando? ¿O será que solamente yo los estoy viendo y nadie más? Porque para mí eran personas normales. Tenían sus 2 patas, 2 brazos, digo, 2 piernas, 2 brazos, color de piel, camiseta, se vestían, vi la ropa de cada uno, vi mujeres, vi hombres de diferentes edades, los vi con detalles. Había gente con barba, gente sin barba. Y hablaban entre ellos y escuchaba yo los murmullos. ¿Y qué le decían? ¿Lo recuerda? No, yo escuchaba los murmullos como a lo lejos. No sabía qué estaban diciendo, pero estaban hablando. Así en grupitos, se armaban como en grupitos, como cuando uno va a una fiesta, que la gente se arma en grupitos y hablan. Pero es que así son las almas. Puede ser. Pero entonces, espere, termino la historia. Yo, hasta ahí, yo pensé, eso es un montón, una banda de ladronas que se subió a robar, que se van a bajar a los apartamentos y se van a robar todos. Sí, un solo golpe. Una banda de apartamenteros. Una banda de apartamenteros. Pero ya pasó mucho tiempo ellos hablando arriba, que qué boleta. Y llegaba uno y se asomaba al borde y miraba hacia abajo, a ver si podía bajar o algo. Yo lo veía con esa intención de bajarse, pero nunca lo hicieron. Y se fueron yendo de uno a uno. Pero la forma en que se fueron yendo es la parte que a mí me dejó pensando. Que le rayó, le patina el coco. Entonces, unos se fueron caminando de donde vinieron, pero en la medida que se iban alejando, se desvanecían en el aire. Otros se fueron volando. Se desvanecían volando en el aire. Y otros simplemente se deshacían, se desvanecían. Ahí, ¿Usted tenía cuántos años? 15 tal vez. 16. Hay una película que es así. Pero no me acuerdo en ese momento cómo se llama. Hay una película que yo vi que es así. Voy a buscar el título y tal vez en algún momento. Pero es igualito. No sé cuántos años tenga. Pero yo creo que es mucho más joven que usted, la película. Yo creo que la película es muy reciente. Era color ya, ¿cierto? Sí, la película. Antes era más reciente. Entonces es un caso real. No lo puedo comprobar. Pasó. Y pasó. Contémoslo de Yopal. Bueno, Yopal es un departamento aquí en Colombia. De los Llanos Orientales. De los Llanos Orientales. En algún momento trabajábamos por ahí. Estábamos haciendo unos eventos. ¿Y qué pasaba ahí? Siempre en las noches se sentían unos ruidos muy grandes en el techo. Pero ruidos como que una persona como si arrastrara alas. A veces me tocaba quedarme solo y yo me paniqueaba. Porque realmente se sentía la presencia de... ¿Pero qué sitio era ese donde usted que se quedaba? ¿Ah? ¿Qué sitio era ese? Era una casa donde teníamos en ese momento, una casa no, en ese momento era un templo. Ahora sí. Era un templo. Y ahí en ese templo teníamos restaurante, teníamos... Sala de yoga. Sala de yoga y teníamos... Terapias y boutique. Y boutique. Eso era lo que manejábamos en ese templo. Bueno, el caso es que siempre llegaba como a la misma hora ese ruido y se paraba justo en un punto encima de la casa. Pero cuando se paraba ahí yo empezaba a sentir cosas muy cabronas y yo siempre decía lo mismo y es el miedo, es de lo que estamos hablando. O sea, era demasiado miedo. Y eso se llevó así. Resulta que una vez se hizo un evento de astrología y como yo siempre me arrastro a este señor. Sí, o si no hubiera habido evento. Sobre todo, tan convencido. Hicimos un evento varios días allá
Y en ese momento, ya un día en la noche, que ya estaba todo en silencio, empezamos a sentir eso. Él estaba ya acostado en su habitación, yo estaba en la mía, él estaba tan profundo y yo cuando empecé a sentir eso, y yo lo voy a confesar aquí, sentí pánico, porque ese día fue mucho más fuerte que otro día, y fui y lo llamé, lo desperté. Pero yo estaba despierto porque había sentido lo mismo. Sí, ahora le pregunto, ¿qué sintió? ¿Y cuál fue su percepción? Bueno, lo primero que yo estaba durmiendo en una camilla de terapias. No había una cama, Sí. porque estaba en la sala de terapias. Claro, sí, claro. Sí, entonces Eso lo primero estaba que yo acomodado sentí Ajá, es primero un sonido y un golpe, ¡pam!, en el techo. total. Y lo otro, que todos los pelos se pararon y una vibración bastante fuerte en el Sí, cuerpo. era demasiado denso. Bastante vibración. Una vibración que cuando uno camina no camina fluido porque es como se pone como pesado el ambiente y denso un poquito. Entonces salí y a buscarlo a usted. Y usted en ese momento venía. Sí. Cuente lo que pasó. ¿Qué había cuál era la información o la energía, o llámela como quiera? Es una persona, hombre, alto, delgado, con unas alas inmensas, inmensas que le salían desde aquí. De hecho, todavía se me paran los pelos. Y lo podemos decir porque estábamos juntos. Sí. Estábamos juntos. Creo que había otra persona también. Sí, no, ese día estábamos juntos porque el chef se había ido y el instructor de Eso yoga pasó se había varias ido. noches, ¿no? Sí, eso pasó varias noches, pero fue muy fuerte ese día. Sí. Era un hombre alto, más o menos un 80, delgado, con las alas aquí atrás, que venía, caminaba así realmente y arrastraba las alas por todo el techo del Largas. templo, que ese era el ruido, se me paran los pelos, que ese era el ruido que sentíamos. Y justo se paraba, justo en el techo, donde era el punto de meditación donde poníamos más mantras, que era donde funcionaba la parte del templo de meditación. Sí. Y ahí era donde se bajaba y entraba y las cosas eran demasiado densas. ¿Qué hay? Que lo podemos comprobar. Pues es lo que hemos vivido y a lo largo de nuestra historia hemos vivido muchísimas cosas. Y tal vez eso es lo que ha hecho también que le quitemos mucho el miedo a esto y que nos metamos en la investigación. Otra cosa. Y ese no fue un solo día, no fue una vez. No, eso yo era estuve siempre. ahí y para mí fueron como 3 o 4 noches Sí. seguidas a la misma hora, la Sí. misma vibración, La misma y la vibración. misma sensación La misma energética. sensación. Exactamente igual. Total. Y miramos, nos traímos para la calle Claro. y miramos al techo Claro, y ahí era la estaba la sombra. cosa. Claro, era la sombra. Pero es que era muy... Me acuerdo que... había un patio o había una parte destapada arriba en el techo y siempre se venía y se paraba en el borde del techo, al patio, y se paraba así desafiante encima. Y la energía era muy tenaz, Muy pesada. pero muy cabrona. Ahora, Otro más, ¿qué son los espíritus? ¿Qué es esto? ¿Por Muy qué bien. se manifiesta? Según las grandes investigaciones y científicos, porque es que nosotros, digamos, los de a pie, las personas común y corriente, le tenemos tanto miedo a esto, pero las investigaciones están demostrando, la ciencia está demostrando que esto es real. sí, sí, sí. Porque la ciencia, los grandes científicos están, digamos, uniendo para entender qué hay más allá de este cuerpo. Y lo están comprobando. Lo están comprobando. Entonces, ¿qué dicen en los Vedas, en las antiguas escrituras? Dicen que hay miles de millones de entidades vivientes en el universo conocido por nosotros y no todas tienen las mismas condiciones de carne y hueso como nosotros. Quiere decir que hay otras criaturas o seres vivientes que tienen otros cuerpos energéticos o con vibraciones más veloces, digámoslo de esta manera. Perdonen mi ignorancia, pero yo no soy científico, yo no soy físico tampoco, para poder tener las palabras justas, pero sé que al vibrar la materia más rápido, obviamente es más sutil. Claro. Entonces hay cuerpos más sutiles que no tienen este peso corporal como lo tenemos nosotros. Y ellos viven viven a su vez en mundos sutiles que no están al alcance de nuestra vista ni nuestros sentidos. Ellos, por ser más elevados vibratoriamente, tienen acceso a este mundo más denso. Pueden venir acá. Pueden entrar y Nosotros salir. no podemos ir allá, No con este cuerpo. no con este cuerpo, por la densidad. Pero si O sea, dejamos este cuerpo, tenemos acceso a esos mundos. este cuerpo sí es un estorbo. Para esos fines sí. Para esos fines sí, pero para pasar nuestra misión como tal lo necesitamos. Claro. Pero si yo quisiera entrar a esos mundos más sutiles vibratoriamente hablando o más densos vibratoriamente hablando, tendría que cambiar el cuerpo. Como los astronautas que tienen que ponerse el casco y todo esto para poder pasar a la luna o lo demás. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos nos permite vivir en esta tercera dimensión, en el planeta Tierra y los planetas físicos, materiales y burdos. Pero si hablamos de planetas más elevados, vibratoriamente hablando, este cuerpo ya no puede entrar allá. Por la vibración se descompone inmediatamente. Claro, ¿no? se desbarata eso. Es barata. Pero esas entidades que tienen diferentes cuerpos sí pueden hacerlo. Ahora, nos cuentan los Vedas que hay cuerpos espirituales vibratorios. Les llamamos espiritual a los que no tienen cuerpo físico. Total. ¿Listo? Pero tienen diferentes formas de acuerdo a las dimensiones o mundos donde ellos vivan. Más grandes, más pequeños, diminutos, gigantescos. Y a veces ni siquiera tienen forma humana.
no son antropomorfos, tienen otras formas animales, también nos han dicho. Y se ven feos. Para nuestra vista, Sí, pues sí, se ven feos. se ven muy feos. Ellos dirán cuando Y- la ven a usted, y señora tan fea. Sí, pero Sí. es real, da muchísimo. Gracias por lo lindo No, que es. digo, no, el ejemplo, no, es un Gracias ejemplo. por lo lindo que es. No, es un ejemplo. Usted me da papá. Sigamos. De hecho, se ven cuando uno logra percibir, y yo puedo decir, aquí está el equipo técnico que se parte de risa con la belleza de Carlos. No, yo no he dicho nada. No, es que es comprobar. Es que esto no me entiende. Yo lo que quiero es poner ejemplos prácticos. Ya me hizo Se le perder, olvidó. ya me hizo perder el hilo. ¿De qué estábamos diciendo? No sé, estaba dando una receta para hacer sancocho o algo así. Chica con la receta No, del no, bueno. sancocho, porque ya me hizo perder. Estamos hablando de los mundos sutiles, ¿cierto? Y los niveles de... Bueno, si tenemos nosotros un cuerpo físico, vivimos en este cuerpo material. En este mundo material de 3 dimensiones. Si yo quiero conocer los mundos superiores, entre comillas superiores, son mundos sutiles de vibración atómica mucho mayor o más elevada, por lo tanto tienen otros cuerpos, otras formas. Yo estaba diciendo que ellos tienen unas formas... Entonces, la forma de esta materia, como no podemos pasar con cuerpo, entonces la forma de esta materia sí es la conciencia, para entender que hay otros niveles de conciencia, otros mundos o otros planos. Perfecto. Como yo no puedo pasar con la materia, pero sí puedo pasar con mi conciencia. Exacto. Entonces eso es la meditación. Y ahí mucha gente es porque quiere practicar el desdoblamiento Eso para es poder buenísimo, viajar. eso es buenísimo. Y hay canales de YouTube que hay gente que yo veo seria y cuentan cosas muy chéveres que les puede aprender bastante. Para que también les eche un ojito por pero ahí. pero que sean buenos y que sean... Por ahí hay un par, pero es que no me acuerdo el nombre para darle nombre. pero Sí, no me después se acuerdo, lo pero damos porque es que la gente abre YouTube y se queda con lo primero que ve. Sí. Y eso es pura basura. Hay que buscar gente también. Hay que escarbar sí. un poquito más profundo. Sí. Pero que las experiencias de desdoblamiento existen y son buenas, yo soy fiel testiga de eso porque yo lo hago, yo lo he También vivido. hace. Exactamente, vieja bruja. También lo hace. Entonces, pero Chito, Siga chingando. Entonces, no, ella lo hace también. Lapidadla, llevadla a la hoguera. Entonces, bueno, en conclusión, sí existen otras entidades vivientes, los Vedas lo dicen, en otros cuerpos, en otras dimensiones, en otros estados de conciencia completamente diferentes. De hecho, se hablan de 7 niveles de conciencia inferiores o 7 universos inferiores llamados pátalas y 7 universos superiores llamados locas. De donde usted es el director de los patalas. Yo soy el director de ella, director general. De los patalas. Exactamente. Sí, director encargado porque usted la dura. No, papito. Yo de ¿cómo se llama? Entonces, Los mundos superiores. se habla de mundos superiores donde la vibración es mucho mayor, la parte sutil es mucho mayor, Sí. y en las pátalas la parte densa ya es superior. Y en esa densidad se habla también de estados de conciencia bastante bajos, donde hay mucho sufrimiento, donde está la muerte vigente, todo ese tema. Nosotros estamos en un mundo llamado mundo intermedio, En el medio. en el medio. Y en este medio, así podemos trascender a un mundo superior de conciencia o caer a un mundo irnos denso de abajo conciencia. otra vez. De su hogar, los patalas, podemos caer los patalas de su hogar, o podemos Papito, subir a mi casa, Usted es el director de los patalas. donde se vibra mucho más elevado, ¿cierto? Un día de esto les voy a contar la verdad. ¿Quién viene de dónde y quién viene de dónde? Bueno, está bien, no importa. Usted no lo puede comprobar. Y no es lo que puede decir, sino lo que puede comprobar. Sí se puede comprobar. Entonces, en los Vedas nos dicen que es tan fácil subir como fácil bajar, pero es más fácil no hacer nada, por eso es, digamos, la facilidad, como por La llegar allá. comodidad. La comodidad. Entonces, es más fácil no hacer nada. Y cuando uno no hace nada, o permanece o echa para atrás, Por lo regular retrocede. por lo regular, porque todo el mundo se mueve. Claro, porque es que todo el mundo va hacia adelante o se está cayendo. Pero por lo regular algo se lo arrastra. a uno. Concluimos diciendo entonces que sí hay otras formas vivientes en diferentes dimensiones o sistemas planetarios, según los Vedas, inferiores, superiores. Nosotros estamos por ahí Por en ahí, un punto en algún intermedio, lado. en algún lado. Pero que hay cosas extrañas, que hay cosas sutiles, Sí. que hay cosas que se pueden ver, percibir, que hay cosas que le hablan a uno. Sí existen. Exactamente. Porque la hemos vivido y la hemos vivido así de una manera muy, muy fuerte, al punto de que nos conversan, de que nos hacen psicografías, de que literal lo dejan a uno sin poderse mover, porque creo que hemos tenido experiencias Bueno. muy cabronas. Bueno, ¿qué tal si nos comprometemos y hablamos de las ceremonias que hemos hecho nosotros? Sí, Para la próxima podcast. en los próximos podcasts. Vamos a empezar a contar un poquito. Mandamos fotos para que también vayan viendo. Sí, y a contar un Montamos poquito fotos. también de lo que es
por qué estamos metidos en este cuento Sí. y por qué hablamos de esto y qué experiencias hemos tenido. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su tiempo, paciencia y demás. Esperamos sus comentarios, que nos hagan preguntas, todas las que quieran, y prestos a responder. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Ok, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias por su atención.